Televisión Nacional, imagen de lo nuestro. Yo he dicho más de una vez que en los últimos 50 años se han producido 5 grandes escaladas mundiales. No, la primera, como le decía el doctor Cáceres en el intermedio, ha sido la de la superpoblación, ¿no? La llamada explosión demográfica. Después vino la escalada de la violencia desatada en los años 70, luego la violencia juvenil, infantil, ¿no? Luego la escalada de la droga y el narcotráfico, después la escalada de la destrucción ecológica, la deforestación, la desertificación, la capa de ozono, ¿no? La contaminación oceánica, en fin, todo lo que usted sabe, ¿no? La lluvia ácida. Y por último, lo que acá el año pasado comunicó la OMS, ¿no es cierto?, el aumento general de todas las enfermedades, ¿no?, tanto orgánicas cuanto psíquicas, ¿no? Es mucho, es una goleada, 5-0 es mucho. Entonces yo no veo, es una especie que no puede contrarrestar, es decir, no tiene, digamos, ahí un depósito, digamos, ¿no?, un respaldo para, por lo menos, si no, pues anular o, no, por lo menos morigerar, ¿no?, atenuar. Claro, pero esa es la cadena. Y usted muy bien ha citado el primer eslabón en la explosión demográfica, pero todo lo demás es consecuencia de eso. La explosión demográfica, sin duda, va a traer un enfrentamiento del uno al otro, porque todos sabemos que necesitamos un territorio, ¿no? Ay, hasta así es el instinto de territorialidad. 14 metros cuadrados. Tengo que orinar mi territorio. Pero cuando alguien viene y lo invade, entonces aparece la violencia. Y la violencia está en función también de la competencia por adquirir alimentación, todos los recursos que uno tiene. La explosión demográfica, lógico, da decepciones cuando no puedo conseguir mi territorio, no puedo conseguir lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo me fugo? ¿Cómo me evado? Entonces utilizo las drogas. Y hay la gente que está interesada en ayudarme para solucionar mi problema existencial. Entonces, esa explosión demográfica que no me da los recursos necesarios y que no me permite la fuga y la evasión y que nadie me educa para yo desarrollar dentro de mí los elementos, no solo preventivos, sino terapéuticos de esta tremenda carencia y angustia. Entonces, ¿qué hago? Entro a robar, entro a asaltar, entro a matar. Y finalmente... Oiga, perdón, pero hay una observación, y en este caso habría que puntualizar. Esta es la única especie, la única, que atenta contra su hábitat, contra su medio ambiente. Ninguna especie, eso es demencial. No, sí, claro. Eso es completamente demencial. Entonces, ¿cómo explica usted destruir, digamos, la ecología? Eso es demencial. Eso ya no creo que tenga que ver mucho la superpoblación, porque... Pero yo recurro a algunos paradigmas, ¿no? Digamos, para no ser extensas las citas, José María Arguedas, que un 2 de diciembre terminó muriéndose y un 28 de noviembre terminó disparándose 2 balazos. Llega un momento en que la muerte es también una solución. Y entonces, vista en esa perspectiva, para hablar con términos guachafos, consciente o inconscientemente, la gente busca su propia destrucción para no sufrir. Bueno, pero con ese criterio entonces sería válida pues esta definición que se dio, me parece muy acertada de la guerra, ¿no? La guerra es el remedio para las cosas que no tienen remedio. Es igual aquí, ¿no es cierto? Sí, pues. ¿Sí? O sea, que llegar ya a ese punto terminal. Digamos la eutanasia. Las medidas para no sufrir. Pero eso sería una perspectiva y un mensaje no solo lastimero, sino demasiado negativo. No, pero perdón, como yo cité este pasaje de su libro, entonces a mí me pareció muy realista, porque creo que es inobjetable, y veo también, como nos lo ha demostrado la escuela etológica, las limitaciones muy precisas de esta especie. Por ejemplo, usted mencionaba la violencia, digamos, cuando hablaba de territorio, pero todos han demostrado, y muy bien, que hay algo anterior a eso, y es el recelo con respecto a los extraños, el rechazo del extraño, y no es aprendido, porque se ha podido comprobar en niños sordomudos y ciegos. Por el olor, saben que alguien hay, no, y recelan que ponen en un rincón. Pues si así justifica el nacionalismo, el patriotismo, todo. Pero se entiende que el cerebro humano se ha desarrollado en tal dimensión que ha formado los lóbulos prefrontales, que son característica única de los seres humanos, que nos permitirían controlar esas situaciones. Pero ¿quién le educa el lóbulo prefrontal? No, pero además tenemos que también las
los cerebros arcaicos. Por eso, ¿qué gobernante está suficientemente culto para decir mi política educativa en el periodo, como dicen ahora los gobernantes, como si ellos fueran, de mi gobierno, precisa que hay que desarrollar estas estructuras que van a ser la proactividad, el autocontrol, las dimensiones futurológicas? Mi actuar de hoy tiene estas repercusiones. Esa educación no existe. No. Por lo tanto, estamos utilizando esas estructuras arcaicas de autodefensa, de autoaniquilamiento, etcétera, que tienen una ventaja, sobre todo el neocórtex, ¿no? Tiene una gran ventaja, la velocidad. Sí. Imagínese usted, un cerebro emocional tiene una velocidad pues que no puede tener la razón y el análisis, que es una facultades muy lentas, ¿no? Sí. Bien, aquí el doctor Cáceres, en la página 56, dice que la vocación parental, dice, yo estoy seguro que existe, sí está presente, pero no en todas las personas. Y he ahí lo delicado del asunto. ¿Podría desarrollar el punto? Sí, yo pienso que hay una serie de disposiciones de carácter moral que nos han puesto en un solo saco a todos. Tú tienes que casarte, tú tienes que tener hijos, tú tienes que ser monógamo, tú tienes que practicar el acto coital solo para tener hijos, tienes que ir a misa los domingos, tienes que comulgar y confesarte, etcétera, etcétera, en un solo molde a todos. Bueno, si queremos utilizar las diferencias, no en esa extensión a la que usted se ha referido, en la que cada quien quiere hacer lo que da la gana, tenemos que señalar que hay personas y personas, y que hay individuos con una buena vocación para tener hijos y hay otros que no la tienen. Entonces hay que respetarlos. Hay gente que quiere tener pues una vida homosexual, la otra heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia puede ayudarnos a hacer una especie de taxonomía y cada uno de nosotros será pues un lineo que diga esta es tal planta, esta es tal planta, esta es tal planta, respetemos como es. Ahora hay un afán de respetar las culturas, ¿no? Hay que respetar la cultura para que tengan sus propios niveles de vida y por supuesto se adapten a los demás. Pero hay que respetar su lengua, su religión, sus tradiciones. Pero de los individuos, ¿qué? Entonces, hay personas que tienen vocación para ser padres. Algunos para tener familias extensas, otras para tener un solo hijo. Esto creo que es un producto de la democracia, ese respeto. Usted no quiere tener vocación parental porque no la tiene o no la han enseñado o no le da la gana de tenerla, pues no tenga hijos. No fastidie a la humanidad teniendo hijos que no puede educarlos. Y por otro lado hay gente que no tiene vocación de pareja tampoco. Yo recuerdo, y usted también sin duda, que Lorenzo Escardó y Eva Giberti en la Argentina, allá por los años 60, desarrollaron una escuela para padres. ¿Qué ha sido de eso? ¿Ha tenido un desenvolvimiento ulterior? Desgraciadamente se ha sesgado, como muchas otras cosas, en el interés crematístico. Y en nuestro medio existió también la educación familiar que la señora Santolaya creó y que después de su muerte desapareció. Hoy en el Ministerio de Educación, como desapareció la educación llamada física, o sea, la educación para el deporte, que hoy actualmente se ha vuelto a reinstalar, tremendamente primitiva, como la educación cívica, el niño en la salud, se acordará usted que nos enseñaron, desapareció la educación familiar, pero la señora Irene del Cielo de Santolaya, cívica, claro, ya no hay pues, ni educación militar. Entonces, la educación física igual desapareció, y la educación familiar, que tenía como objetivo formar profesores expertos en eso, tenía poco educación sexual. Pero evidentemente la necesidad actual de una educación sexual y familiar es imperativa. Ahora resulta que ¿quiénes hacen educación sexual? Gente improvisada, negociante, comerciante, que le hace creer que la maca, cuyo nombre es al revés para mucha gente, que la maca es buena para las disfunciones de todo orden. Está proliferándose. Entonces ahora sí que es muy cierto lo que ya había dicho Toffler, ¿no? Que el hecho de ser padre es el mayor lujo del aficionado, ¿no? Así es. Y debería haber padres profesionales. Pero mire, ¿qué es crear una vida? Es imitar a los dioses. Solo los dioses crean la vida. Eso no puede estar en manos de un improvisado.